Sí, hace tiempo que no estábamos hablando en esta sección, pues habíamos perdido 2 semanas, creo. Así que vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, de hecho, con este personaje que vemos acá, que es Esteban Sexto, ¿cierto? Para que ustedes se puedan recordar que lo que hizo este hombre hereje, ¿cierto? Mal hombre, obviamente, fue el que exhumó, ¿cierto? Así se dice cuando se saca de la tumba a un hombre, ¿cierto? Generalmente lo hacen para poder sacar su resto, para trasladarlo, ¿cierto? Generalmente hoy en día se hace eso, para trasladarlo a una sepultura tal vez más pequeña. Pero este hombre lamentablemente él hizo todo lo contrario, sino que exhumó a otro papa que es Formoso. Y se hizo este gran sínodo y tal vez em, el concilio del terror, el concilio cadavérico se llamaba. Y esto marcó bastante generación en realidad en relaciones públicas, ¿cierto? En los papas. Este fue el último papa que estuvimos viendo, ¿cierto? Fue algo espantoso, en realidad no fue algo digno de imitar, sino que vamos nosotros y estamos revisando la decadencia, en este caso, que viene ya desde rato del romanismo católico. Y las papas, bueno, las papas, y el papa, y los papas, y estos papas, ¿cierto? Dejaban harto que desear, ¿cierto? Y uno de ellos es Esteban VI. Y ahí quedamos nosotros la última vez, ¿cierto? Donde vimos hartos datos, ¿cierto? Pero vamos a hacer el mismo ejercicio el día de hoy, vamos a revisar cierto recorrido de ciertos papas, tal vez no muy relevante, pero que es necesario nombrarlo, y nos vamos a estacionar, ¿cierto? En alguno que nos pueda llamar la atención. Ahí estaba el sínodo del terror, ¿cierto? Y ahí habíamos quedado nosotros que estaba Formoso, Bonifacio VI y Esteban VI, o para algunos también le llaman el séptimo, pero en realidad el sexto. ¿Sí? Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver lo que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 papas que vamos a revisar el día de hoy. No va a ser tan extenso como la vez pasada, la última vez. Y una pequeña descripción a cada uno de ellos. Este es un poco no tan relevante, duró solamente 3 meses a su cargo, que es Romanus, o Romano también. Eran estos nombres, ¿cierto?, que se le daban a estos papas. Duró solamente 3 meses, se desconoce el origen de su muerte, solo que inició una especie de, o impulsó la anulación, que la anulación es como las cosas que hacían los anteriores papas, ¿cierto? Tal vez las posiciones, las declaraciones, todas las cosas que hacían administrativamente y social y político los papas anteriores. Y en este caso, solamente Romanus Romanus inició la anulación de las disposiciones del anterior papa, que es Esteban VI. Solamente se hizo en esos 3 meses ese tema. Posición 114. Ahora, este papa hay que considerar que en estas fechas, ¿por qué duraban tan poco? Había mucha conspiración de por medio. O sea, un papa que duraba harto, generalmente, ya en este periodo, en este tiempo, ya no era porque era muy bueno, sino que tenía mayor influencia. Influencia sobre todo política. Pero eso, creo que miremos a este hombre solamente con estos 4, o en realidad un acontecimiento que tenía solamente Romanus, del 897 a ese mismo año 897, duró solamente 3 meses. Tenemos también a Teodoro, que no sé si es un récord Guinness tal vez de los papas que duran muy poco, pero él duró 20 días solamente. En el mismo año, ¿cierto?, del 897, durante su gobierno eclesiástico, los restos de Formosos aparecieron en el río Tíber. Todavía seguía esta como secuela, ¿cierto?, de este acto vandálico, inhumano, no sé cómo decirlo, porque en realidad era bien como, terrorífico. Era bien extraño lo que sucedía en ese tiempo. Y había una decadencia, hermano, que acercándose al año 1000, la propia sociedad estaba muy, muy parecida a la nuestra, ¿cierto? Pensamos muchas veces que somos los civilizados, pero en realidad, viendo los textos históricos,
había mucha maldad y mucha violencia en ese tiempo. Y esa maldad y esa violencia, sabemos que el ser humano siempre ha sido violento, siempre ha sido malo, ¿cierto? En nuestra esencia natural, desde el Edén, pero la sociedad como tal estaba pasando por un momento como bien violento. El sistema feudal estaba haciendo estragos, no había un control, tal por así decirlo, moral entre la misma gente, y que eso también entró a la iglesia católica, a la iglesia católica romana, ¿cierto? Bueno, este hombre, Teodoro II, es que este papa que toma la posesión 115, murió envenenado, ¿cierto? Ordenó destruir los actas del concilio cadavérico, ¿cierto? Que en este caso Esteban VI hizo. ¿Se recuerdan? El sínodo del terror. Habían actas, ¿cierto? Obviamente que a un tema formal, porque si un papa eh, reunía, ¿cierto?, a su obispo era para revisar algo doctrinal, ¿cierto? O algo importante que la iglesia tendría que revisar, pero en ese momento, de hecho, había como una especie de vergüenza por lo que se hizo anteriormente, entonces el acta era como anulada, era como que no tenía ninguna validez. Y de hecho, nosotros como protestantes no consideramos ese concilio como válido, sino es algo terrorífico y espantoso, ¿cierto? Como con un sínodo, este propio Teodoro II, un sínodo para anular todas las disensiones de Esteban VI, ¿cierto? Y, le dio un poco más de orden a ese punto, pero eso fue solamente lo que hizo. 20 días siendo papa. Nada más que eso. Y no hay ninguna otra relevancia en él. Aquí este hombre es Juan IX, ¿cierto? En el 898 al 900 llegó al poder con apoyo de Lamberto Spoleto, que en este caso era un rey italiano del norte, el rey de Italia en realidad, del lado norte. Y hay que considerar aquí un hecho de que este Juan IX, ¿cierto?, fue tomado y fue nombrado porque había una competición para llegar al poder, pues, como otro, por así decirlo, otro postulante que se estaba postulando para ser papa. Y entre ellos era Sergio III. Y ese hombre, nosotros lo vamos a revisar al final, porque como bien se dice, como serpiente tal vez estaba rondeando su presa, que era el poder de llegar a ser papa, ¿cierto? Porque en realidad en ese tiempo ser el papa era una influencia política social muy importante. Entonces, pero en su lugar ganó Juan, nombrado, ¿cierto?, por Lamberto, Juan IX, ¿cierto? En dicho concilio se convocó un concilio de Rávena tras la situación de Formoso. Todavía traía cola, por así decirlo, ¿cierto? Traía consecuencias la situación del Papa Formoso con la exhumación, ¿cierto? En dicho concilio se decretó que la elección papal, para ser válida, debía realizarse en presencia de un representante del emperador y recaer sobre un miembro del clero romano. Prohibió sacar los palacios de los obispos del papa tras la muerte de uno de estos. Era muy común que sucediera eso. Moría un papa o algo, el pueblo se agitaba, ¿cierto? Algo sucedía socialmente de que iban a saquear, en este caso, las iglesias. Era como bien normal en esas fechas, pero trataban de un poquito generar este orden. Coronó a Lamberto y no a Arnulfo, el hijo de Carlomán, ¿cierto? Recordemos que estamos posicionados en la fecha donde los herederos del trono de Carlomagno, ¿cierto?, estaban disputándose, no, que este es mi tierra, no, que este es para mí, que este es mi río, que este es mi lado. Era una disputa sin igual dentro de los hijos de Carlomagno, ¿cierto? Los herederos. Pero había una inclinación por él de Lamberto, obviamente, de que eso le generaba seguridad en su papado, ¿cierto? Duró en este caso en el puesto 2 años y tuvo la posesión 116. Vamos con Benedicto IV, en el 900 y 903. Estamos ya acercándonos ya al año milenial, ¿cierto? Al corte del milenio. Lamberto, rey de Italia, fallece y durante ese periodo Benedicto es elegido. Siempre cuando en este caso un rey fallecía o sucedía algo, ¿cierto?, donde era derrotado, siempre cambiaba inmediatamente la dirección del imperio occidental y siempre se buscaba la cabeza
de quién iba a dirigir, ¿cierto? Porque eso dependía en este caso de quién iba a estar del frente en los países pontífices, que en este caso es el Papa. Coronó a Luis III el Ciego, ¿cierto? Se le dice ciego porque fue castigado posteriormente cuando fue derrotado, y de hecho se le cegó, con la esperanza de mantener el apoyo de su cargo contra las invasiones húngaras, pero sin efecto. Por falta de apoyo, quedó en manos de influencias fraudulentas. Lamentablemente, él, a pesar de que él estar como papa, estaba siendo influenciado por el Senado, ¿cierto? Obviamente con todas las leyes, con todas las cosas eh, sociales, ¿cierto? Pero este Senado era corrupto, entonces influenciaba las decisiones y no lo dejaba en realidad hacer absolutamente nada. Si es que podríamos decir que tenía buena intención. La historia lo dice simplemente así, con estas tres datos históricos. No había nada más relevante que él, ¿cierto? Duró simplemente 3 años y la posición de él fue el 117 y no pudo hacer nada más este hombre, ¿cierto? Había solamente estos datos. León V, el joven León V, no se tiene mayor información de este papa y también se decía de que este era un buen papa. Y siempre cuando tenían tal vez estos datos que era un buen papa, son los que duraban menos, por no tener tal vez esta influencia, ¿cierto? Como magnate, ¿correcto? Bueno, no se tiene mayor información de él, duró 2 meses en el puesto, existen sospechas históricas que Sergio III estaba detrás de su temprana muerte. Y efectivamente fue así. De hecho, hay otros datos que Sergio III, por eso le digo que estaba rondando la serpiente, los lobos estaban rondando el poder ahí. Sergio III estaba tal vez conspirando con todas estas situaciones que estaban pasando alrededor y Sergio III lo mandó a estrangular. ¿Cierto? Más adelante eso también lo vamos a decir. Algunos dicen que era un buen papa. Solo se tiene como antecedente una bula papal, ¿cierto? Como una especie de decreto, una especie de... que era como una especie de documento que tenía su sello, ¿cierto? Algunas iglesias canónicas de Bolonia del norte de Italia, este papa lo eximió para que no pagasen impuestos. Eso era lo que él lo alcanzó a hacer en estos simples 2 meses. Y más allá de eso, no existe ningún otro dato. Era así la situación social y gobierno, ¿cierto? Y religiosa de ese tiempo. Y él tiene la posición 118 en la posición de los papas. Y bueno, y llegó el momento, pues llegó la serpiente, llegó el lobo rapaz, ¿cierto? No estoy diciendo que los otros eran ovejitas blancas, ¿cierto? No estoy diciendo eso, sino que toda esta era una conspiración terrible de gobierno, ¿cierto? De tantas cosas que el pueblo en ese tiempo no se informaba, ¿cierto? Simplemente llegaban al poder. Pero Sergio III estuvo entre el 904 y el 911. Y aquí empezó una etapa bien oscura. En realidad, siempre hemos dicho que es una etapa oscura, pero aquí como que se oscureció más, un poquito más en esta situación, por la severidad de este hombre. Una etapa, se le dice la etapa oscura, ¿cierto? Y aquí inicia todo, como todo lo mal en la sociedad romana, ¿cierto? En el Imperio Occidental, donde hubieron abusos y la violencia feudal estaba ya en su cúspide. Recordemos que en la organización feudal, ¿cierto? Es donde habían los nobles, ¿cierto? Donde tenían sus recursos, donde tenían en este caso el poder adquisitivo y le daban en este caso seguridad al pobre, al campesino, ¿cierto? Que era lo que estaban, por así, la clase obrera, que hoy en día podemos nosotros entenderlo así. La clase obrera era protegida por ellos, por el noble, ¿cierto? Y le daba trabajo a cambio de seguridad, alimento, estadía, alguna casa, etc. Y así la sociedad se rigió por mucho tiempo. Obviamente de que los nobles, llegó al punto que los nobles eran mucho más poderosos que los propios monarcas del territorio. Pero después con Carlomagno se regularizó un poco más el tema. De hecho, él inició con eso, pero posteriormente se empezaron a regular un poco más los temas con Otón,
pero el sistema feudal era muy irregular. O sea, era un abuso total de los nobles y de la propia iglesia, ¿cierto? Como que la iglesia católica en ese tiempo, el gobierno era una cosa, la posición eh, civil, ¿cierto? Como los nobles, ¿cierto? Y otra son los monjes. Pero habían irregularidades como muchas veces, muchos nobles eran también monjes. ¿Se dan cuenta? Entonces no había una regulación ahí en lo que en las posiciones de gobierno y civil que tenía y quién lo ocupaba, sino que simplemente con dinero la cosa cambiaba, ¿cierto? Pero este hombre, Sergio III, inició ahí este periodo oscuro, ¿cierto? De la historia. Eh, los- Había varios puntos de desorden en Italia. Empezó a tener mayor violencia en las calles, ¿cierto? Los historiadores del siglo XVI llaman a este periodo la pornocracia. Y suena un poquito fuerte, pero en realidad es así. ¿Qué quiere decir esto? Que habían influencia en el Senado, que habían una familia, ¿cierto? De hecho, es la familia de los Túsculo. Había una familia muy eh, importante, de mucho poder adquisitivo y mucha influencia, donde había una madre y una hija también dentro de este matrimonio. Y ellas hacían y deshacían en el gobierno, perdón, en el papado, ¿cierto? Claro, en el imperio occidental, pero a cambio de que el papa estuviese con estas mujeres. Entonces había por así decirlo, favores, ¿cierto? Tanto sexuales como también favores, a cambio de favores tal vez sociales y de influencia, de cambio, etcétera. Por eso se le dice este periodo como la pornocracia, ¿correcto? Bueno, mantuvo una relación con la hija de la familia importante romana con quien tuvo un hijo y más encima de ese hijo, y este papa que no debería estar haciendo eso, se supone, ¿cierto? Según los votos que estaban haciendo ellos. Y posteriormente tuvo un hijo que es Juan XI, ¿cierto? Y Juan XI también fue papa posteriormente, a causa después de esta relación ilícita, por así decirlo. Sergio III, ¿cierto? Tenía también la costumbre, ¿cierto?, de castigar a las monjas, posiblemente se dice por no querían acceder tal vez a, a estar con él, ¿cierto? De forma ilícita frente a abusos sexuales. Y este hombre sencillamente los dejaba a merced como prostitutas. Entonces, recordemos que las monjas, no sé si tal vez ustedes saben, pero las monjas o la posición de monja era en ese tiempo, ser mujer era muy distinto a ser mujer hoy en día. Existen derechos, existen, no porque no estén casadas significa que no tengan título o posibilidad de poder tener posiciones el día de hoy. Pero antiguamente no era así. Ser monja era o te casaba o eras monja, cualquiera de las dos, ¿cierto? O tenía un marido, ¿cierto? Y a través de ese marido podía tener posiciones, o sencillamente ser monja y tener ese control la iglesia, ¿cierto? En este caso el Papa, imagínense los abusos que tenían contra ella. Y de hecho, hasta el día de hoy hay muchos testimonios de monjas que han salido y no saben qué hacer en la vida porque en realidad era una vida devota de ser monjas. Y las monjas en realidad, después obviamente de que al salir dentro de la cobertura, ¿cierto? Que se tenía a la iglesia hacia ellas, fuera eran simplemente, no tenían trabajo, eran ya mayores, no tenían marido, entonces, ¿qué hacían? Mendigaban. O se prostituían. Por eso era un momento bien álgido de la historia que era bien oscura, ¿cierto? Tuvo un hijo en quien también abusaba sexualmente. De hecho, ese papa, que posteriormente fue papa, abusó sexualmente. Hay defensores, cierto, católicos que dicen no, de que eso fue una postura de cierta persona y de cierto historiador que estaba en contra de él y que fue un sesgo, eh, correcto, un sesgo político que tenía, entonces por eso se llevó a cabo eso. Ahora, lo único que digo, lo que pienso, ¿cierto? Con todas estas historias que tal vez se cuentan, es de que si el río suena, ¿cierto? Como se dice, es porque trae piedra, ¿cierto? Piedras trae, se dice al rey. Porque piedras trae, ¿cierto? Entonces, obviamente, de que no es una muy buena, no tiene buenos antecedentes, así que tampoco tengo muchas dudas que no fuese así, ¿cierto?
Participó en ritos paganos donde hacía sacrificios humanos, hermano. Era bien oscuro este papa. ¿Se dan cuenta? Recuérdenlo. Sergio III. Tercero, ¿cierto? No en otro Sergio. Amén. No se asuste, hermano. Él es un hombre muy reformado. Fue partícipe del sínodo del terror contra Formoso. Entonces ahí empezó ya, es como es un morbo ya lo que hacía este hombre, ¿cierto? Es un morbo lo que le gustaba estar en este tipo de situaciones, como bien antihumanas, inmorales, etcétera. Era de dudoso, menos convertido, pues hermano. Un hombre convertido no va a hacer nunca eso. Ordenó la estrangulación del Papa León, ¿cierto? El Papa anterior. Bueno, y mediante abuso, amenaza, logró anular las ordenaciones de Formoso, quien ya estaba muerto. Le tenían miedo a este papa. Eso es lo que sucedía. Entonces por eso también duró tanto tiempo. ¿Se dan cuenta que ahí está como el padrón? Papa bueno, menos de un año. Y él duró bastante, entonces, o bastante tiempo, o un par de años. Entonces él nuevamente era una disputa, ¿cierto? Lo que estaban los papas anteriores querían como remediarlo, esta vandalismo que hicieron a Formoso, ¿cierto? De algo tan inmoral como sacarlo de su tumba y volver a ordenar esa parte. Y cuando llega otro papa que estaba políticamente en contra y también en contra de Formoso, nuevamente lo hacían este tipo de anulaciones de las ordenaciones del papa. Cuando se dice eso, porque lo sacan como de un papa formal. Entonces, como que ya, el pobre Formoso ya estaba muerto hace mucho tiempo ya. Entonces, lo sacaban de ser papa, lo ponían, lo sacaban, lo ponían. Entonces era como una situación ya sin fin. También ordenó la estrangulación, bueno, de León y de Cristóbal, no, del anterior que se llamaba, sí, León V, el joven. Ordenó la estrangulación de León V. Mediante abusos, bueno, y esto lo habíamos leído, le tenían miedo, ¿cierto? A cualquier cosa que él hacía y le daban simplemente el amén, ¿cierto? Y lamentablemente eso ocurrió. Se creía, bueno, hubo un dato también que se creía que él en realidad es el que sacó Formoso de la tumba, en vez de Esteban VI, pero era confusión histórica que después se regularizó. Otro punto tal vez que importante en esto es el concilio de Trosle. Muy poco conocido un poco este concilio de que en realidad era como el concilio previo al milenio y sucedió en el papado de Sergio III. Ahora se tiene muy poco como dato un poco de este concilio que se revisó y yo le quisiera leer más o menos de un diccionario que te lo había enviado en un print, un diccionario de los concilios de que se está escribiendo del año 1752. Y eso se ha transcrito y se ha mantenido en el tiempo. Y de hecho, hasta Google lo tiene almacenado en su base de datos como libre de derechos de autor. Entonces, inmediatamente lo descargué, lo tengo en mi base de datos. Pero quería comentarle más o menos de cómo hoy en día, o sea, es como el sínodo de Trosli también lo podemos conocer, o el concilio de Trosli, ¿a qué se refiere, cierto? Bueno, como dice en la página, en el 909 había un sentimiento del fin del mundo y el cambio de milenio. Y antes no había información como ahora, pues, hermano. Y de hecho, no sé si se recuerdan, pero cuando nosotros tuvimos el año 2000, mucha gente se suicidó pensando que había el fin de año, o sea, el fin del mundo. Gente tirándose por los edificios y uno dice, pero ¿cómo pueden pensar eso? Hermano, fue hace 23 años atrás, hace poco. Imagínense 1023 años atrás. Era peor. Entonces había mucha desconocimiento de los tiempos del fin y teniendo un año 1000 era algo terrible que viene el fin del mundo. Acabado del mundo, y decía antes las viejitas de antes, ¿cierto? Era una época muy oscura y violenta donde muchos afirmaban que era el fin. Y eso se afirmaba y por eso pensaban que era el fin porque lo que vamos a leer también describe de cómo estaba la sociedad y también lo oscura que estaba también la iglesia. Las palabras de Hervé, ese era el joven que nosotros habíamos predicado en la mañana con mi esposa,
en la feria, Hervé se llamaba justamente como este arzobispo, arzobispo de Reims, nos da datos de qué estaba sucediendo en ese entonces. Hay una claridad en la decadencia moral en el mundo de ese entonces y sobre todo en la posición eclesiástica. Se los leo a continuación y con eso ya estamos terminando esta parte de la historia. Dice, Hervé, arzobispo, dice que precedió, es un español igual un poco antiguo, dice, presidió en él, ¿cierto? 12 prelados afirmaron los decretos de este concilio que están distribuidos en 15 capítulos que más bien son largas exhortaciones que cánones y que manifiestan el triste estado de la iglesia. Bueno, eso es observar cómo se explican los obispos de este concilio sobre este asunto. Cómo los primeros hombres vivían, aquí empieza, cómo los primeros hombres vivían sin ley y sin temor, entregados a sus pasiones, así ahora cada uno hace lo que quiere, despreciando las leyes divinas y humanas y las ordenanzas de los obispos. Los poderosos oprimen a los flacos. Todo está lleno de violencia contra los pobres y de saqueos a los bienes eclesiásticos. Y para que no se crea que nosotros nos escudamos siendo que lo que debemos corregir a los demás tenemos el nombre de obispos, pero no cumplimos las obligaciones de nuestro cargo. Omitimos la predicación, vemos aquello de que estamos encargados que abandonan a Dios y se rinden al vicio sin alargarles la mano. Y si queremos reprender, dicen, como en el Evangelio, que los cargamos con fardos insoportables y no los tocamos con la punta del dedo. Así el rebaño del Señor padece por nuestro silencio. Pensemos qué pecador se ha convertido nunca por nuestros discursos, quien ha renunciado la desenvoltura, la avaricia, el orgullo. No obstante, daremos cuenta continuamente de que esta administración que se nos ha confiado para sacarle fruto. Los monasterios de que restan algunos vestigios no guarda forma alguna de vida regular. Los monjes, los canónigos, las religiosas no tienen ya superiores legítimos por el abuso que se ha introducido de sujetarlos a los extraños. Esto es lo que caen en la relaxación de las costumbres, parte por pobreza, parte por mala voluntad. Olvidan la santidad de su profesión para aplicarse a necios temporales. Ordenamos, pues, que la observancia se guarde en los monasterios según la regla y los cánones, que los abades sean religiosos, instruidos de la disciplina irregular, y los monjes y las religiosas vivan en la sobriedad, la piedad, la sencillez, rogando por los reyes, por la paz del reino y la tranquilidad de la iglesia, sin perturbar su jurisdicción ni afectar las pompas del siglo. En general se ve en los decretos de este concilio mucha ciencia eclesiástica y celo para remediar los males de la iglesia. Con eso terminamos, ¿cierto? Pero es simplemente un archivo histórico, ¿cierto?, de lo que se escribió anteriormente, y creo que eso es algo peculiar porque en realidad es prácticamente lo mismo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Violencia y la gente no... Y bueno, y vemos también la autoridad eclesiástica, que se supone que son
las visuales, ¿cierto? La que están en el frente, siguen de la misma forma, abrazando doctrinas falsas y con violencia. Así que eso, hermanos, eso quería comentarles. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Fue cortito, pero tenemos un tiempo. Hermano Marchal, José. Una especie de contradicción, porque se condena el asunto de secuestrar mujeres, Sí, digamos, para velarlas, por incesto, cosas así, entendiendo que hay como una naturaleza del ser humano y que tiene problemas con el éxito sexual, pero al mismo tiempo se impone el celibato, que hoy en día nosotros vemos que constituye un montón de sí, problemas para las personas que lo tienen, justamente porque el ser humano tiende a eso. correcto, la necesidad. Correcto. Y Sergio III no lo aplicaba, ¿cierto? Bueno, imagino a su obispo. Amén, hermanos. Muy buen dato. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Les pareció? Es importante, creo que es notar como un nivel de perversión de la iglesia donde ya se están poniendo y abordando cuestiones que son totalmente antibíblicas. Amén. O sea, el Señor nunca mandó, nunca instauró el celibato, no nos Amén. encerramos en la Biblia. Todo lo contrario, cuando el Señor llama a sus siervos, dice que sean hombres y una mujer. Entonces tú te das cuenta como ya, no solamente en la práctica, sino que en el establecimiento de la doctrina en ese tiempo ya eran pervertidas. Amén. Hace más de 1000 años. Más de 1000 años atrás. Amén, hermanos. Amén. Solamente con eso, hermanos. De luego continuamos la semana entrante con otros papas más hasta ya llegar a las cruzadas. Eso. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre